Soy José María Martocci, abogado por la Universidad de La Plata, y hace unos 15 años soy director primero de la Clínica Jurídica en Derechos Humanos, que luego derivó en un espacio con cierta autonomía que se llama Clínica Jurídica en Derechos Humanos y Discapacidad. Procesos adecuados al litigio en materia colectiva y en materia de derechos humanos, lo cual implica un cambio de paradigma, un cambio de corazón. Jueces y juezas tienen que cambiar el corazón. No pueden esperar estas causas luego de 2-3 años para dictar sentencia al final. Son causas de los jueces desde el primer momento y deben tener un trato preferente. Los juzgados deben tener un índice indicativo de aquellas causas que tienen urgencia fundamental y aquellas que pueden esperar un poco más. Protagonismo central del juez o jueza en la tramitación de la causa. Mediación, audiencias, oralidad, imparcialidad del juez, pero no neutralidad. La imparcialidad implica distancia respecto a las partes, pero la neutralidad no puede implicar distancia respecto al derecho. Nosotros litigamos con derechos vulnerados donde los primeros pasos procesales no se pueden desconocer que hay derechos vulnerados. Estamos en situaciones de violación de un estado de cosas inconstitucional. De manera que el juzgador no puede estar expectante a ver qué hace en principio dispositivo, cómo se mueven las partes hacia una sentencia final, probatoria y demás. No. Esto no puede ser. El proceso es un lugar para darle voz a quienes no tienen voz pública. De manera que la jueza, el juez deben estar atentos a lo que escuchan allí. Tienen que estar abiertos a aprender. Tienen que incorporar a su praxis temas que seguramente no han visto. Nos ha pasado en materia de discapacidad, donde muy poca gente sabe algo o tiene alguna orientación, incluyendo a jueces. Nos ha tocado de juezas muy buenas que tuvieron que ponerse a abrirse a ese mundo nuevo. Y luego agradecen que los casos las lleven a abrirse. Lo digo femenino porque todas las juezas receptivas a este tipo de cosas han sido mujeres. Entonces, hay que cambiar montones de cosas. Yo creo que hay que cambiar la base del sistema judicial y cambiar los corazones. Los jueces que integran la magistratura son jueces de clase media, de la burguesía nuestra, que trabajan con derechos nuestros. Para ser jueces de este tiempo, es decir, de un constitucionalismo de los derechos humanos, tienen que cambiar el corazón y hacerse perceptivos, empáticos hacia el dolor humano. ¿Cómo elegir jueces y juezas acordes a lo que demanda el paradigma de derechos humanos? ¿Cómo se mide el corazón de una persona que va a juzgar? ¿Cómo se mide la sensibilidad? ¿Cómo se mide lo que le llega del mundo y no le llega? Bueno, no lo sé. Hoy estamos midiendo conocimientos, en el mejor de los casos. Y luego ciertas entrevistas psicológicas que no se sabe a dónde dirigen y demás. Bueno, mi sensación, no llegan los mejores. Por ejemplo, en la ciudad de La Plata los jueces contenciosos tienen un larguísimo historial de pronunciamientos en materia de derechos sociales. Si yo tuviese que evaluar para integrar un cargo en la Cámara de Apelaciones, eventualmente en la Corte, o donde fuere, yo miraría esos pronunciamientos. Y luego una entrevista. Y luego llamados interminables a quienes deciden para ver si entrar o no entrar. Bueno, no. El resultado está a la vista, ¿no? El sistema de justicia se tiene que reformar en el sentido de lo que venimos hablando. Para dar lugar a una realidad creciente que al día de hoy no tiene lugar. Yo creo que a quienes activan en el campo en términos de intervención, de denuncia, de demanda, de reclamo, son quienes
conocen por experiencia lo difícil que es y los obstáculos permanentes que recibimos, la desigualdad en el litigio, es decir, litigamos con entes públicos que cuentan con recursos para llevar esto hasta el fin de los tiempos. Y nosotros contamos con el respaldo universitario, contamos con recursos de la facultad y poquitas cosas más. Es decir, esto se hace por amor a una mirada sobre el mundo, a cierta sensibilidad. Entonces, para mí, el Poder Judicial debe ser receptivo, hospitalario frente a estos reclamos. Debe darles lugar, alojarlos. Y uno, cuando lleva un tema así, como abogado o abogada, ya debería estar más relajado, tranquilo de que el espacio judicial lo recibe, lo tiene en cuenta, lo considera importante. Porque si no, estás empujando desde el primer día hasta 10 años después el último. Entonces tiene que haber algún dispositivo procesal que coloque al juez en situación de responsabilidad, una ética de la responsabilidad, una ética judicial de la responsabilidad frente a temas que queman. Hay un caso ejemplar que tiene que ver con un reclamo para incorporar en la cartilla de IOMA de una figura en particular, que es un apoyo para la vida independiente para personas con discapacidad, que se llama asistencia personal. Nosotros abrimos ese proceso luego de 2 años de reclamo a IOMA para que incorpore la figura, lo abrimos en una demanda colectiva firmada preferentemente por una sociedad civil dedicada a la discapacidad de La Plata que se llama Asociación Azul, muy activa, ejemplar. Bueno, la jueza que tocó en la causa fue la doctora María Ventura Martínez, que rápidamente entendió que le estábamos llevando un tema complejo, rápidamente entendió que tenía que meter, digamos, su percepción, su racionalidad y su exploración en el mundo de la discapacidad, que hasta ese momento no había tenido de esa manera. Tuvo una actitud alojadora, los pedidos de audiencias permanentemente ella los hizo lugar. Frente a la posición del fisco demandado, ella tuvo intervenciones que corrigieron la posición del fisco. El fisco siempre niega, siempre rechaza, siempre considera que estos litigios son litigios como cualquier otro, es decir, no los significa, no los identifica como algo relevante. Entonces, la jueza se hizo cargo del problema, lo sintió, y en un momento dado se nos ocurrió abrir una instancia oral para escuchar experiencias de asistencia personal en todo el mundo. Entonces, a través de la vía del Zoom o a través de las intervenciones presenciales en la audiencia, con presencia obviamente de la jueza, secretarios, auxiliares y demás, escuchamos el modo en que usuarios y expertos ven la figura de la asistencia personal y de por qué es diferente del modelo médico y por qué es propia del modelo social de la discapacidad. Entonces el proceso no solamente le dio palabra a las personas con discapacidad integrantes de Azul, había un montón, incluso hubo episodios, fue tan vívido el proceso, fue tan real, que hasta hubo episodios un episodio de epilepsia de uno de los jóvenes con discapacidad que estaba en silla de ruedas en ese momento. Y la jueza detuvo el proceso y le dio la mano y lo abrazó hasta que se le pasó. Esto que proponemos implica un cambio para el trabajo cotidiano de los jueces, porque estamos pidiendo un protagonismo en procesos colectivos que están creciendo y crecen, lo cual hace que salgan de cierta zona de comodidad y cierta zona soberana de hacer las cosas en el tiempo que les parezca. Entonces, el lugar que estamos reclamando para quien dirige el proceso es un lugar que implica sobreatender los problemas, estar pendiente, llevarse
llevar en su cuerpo, en su cabeza y alma, los problemas que le llegan a su tribunal, ver cómo los resuelve, cómo acerca a las partes. Es decir, es de él el problema. Nosotros se lo llevamos, pero luego es de él. Entonces no puede esperar 3 años para dictar sentencia al final. Yo no necesito la sentencia, yo necesito que el proceso resuelva. Ese es otro elemento, que el proceso no te lleve a la sentencia, el proceso haga resolver los problemas. Bueno, hagan trabajar al defensor del pueblo, que litigue, que intervenga, litigue, reclame, pida, tiene una voz preponderante en todo esto. En los litigios de clínica, el defensor del pueblo es el primer citado para que adhiera a la demanda y obviamente no la va a promover, no la va a llevar adelante, eso lo hacemos. Pero que esté presente adhiriendo a los términos de la demanda. Nos da una fuerza especial. No sé de qué tipo son los cambios que van a venir, pero un poco involucra todo esto.